Hola, bienvenidos a este estudio acerca del secreto de las 12 puertas del alma. Continuamos nuestro estudio tan interesante y tan edificante en Nehemías capítulo 3, versículo 28. Vamos a nuestro punto de lectura y continuamos con esta reconstrucción y con esta construcción de nuestra alma, asegurándonos, fortaleciéndonos. Y esta lección es bien importante porque, como todas las demás, pero esta es muy importante porque vamos a hablar de cómo defender nuestra alma. Nehemías 3:28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Muy bien, pues empezamos viendo que el título de esta puerta, aquí os la enseño, como estáis viendo, la puerta de los caballos, que se encuentra entre la puerta oriental y la puerta de las aguas. La puerta oriental, la que estáis viendo ahí, recibe su nombre porque está enfocada hacia el oriente. Así que esta puerta de los caballos podéis ver también hacia dónde estaba enfocada. Muy bien, pues continuamos con esta lección de los caballos importantísima. ¿Por qué digo que es importantísima? Porque para ellos el caballo, para los hebreos, en la Biblia, en su historia, para ellos lo que significa la palabra caballo, para ellos cuando hablan de caballo, hablan de fuerza y batalla. Esos son los dos términos que ellos entienden cuando dicen esta es la puerta de los caballos, esta es la puerta de la fuerza y de la batalla. Por lo tanto, esta puerta del alma es muy buena de construir, de asegurar, porque es la puerta que nos está diciendo que es una puerta de guerreros, una puerta de luchadores, una puerta que es la fuerza del alma, donde tu alma está fortalecida, está fuerte, donde tu alma puede empezar la batalla que tenemos por delante, porque aunque no quieras creerlo, yo sé que algunos de los que me estáis escuchando pues llevéis poquito tiempo de creyentes escuchando la Biblia y parece a veces increíble que cuando se pueden decir ciertas cosas como que el cristiano está en una batalla. Desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, tú formas parte del cuerpo celestial de Cristo, del reino de Dios, del reino de poder y de victoria. Los ángeles están contigo, el Señor está peleando contigo en tus batallas, pero que sepas que eres el enemigo número uno de las tinieblas. Hay un ser llamado Satanás, el significado de Satanás significa adversario. Satanás no es un nombre propio, Satanás es un calificativo. Satanás perdió su nombre, él se llamaba Lucifer y fue despojado de poder, fue despojado de nombre, y ahora el poder que tiene es el poder de la lengua, que luego entraremos en ese poder, ese dominio que él tiene. Pero un cristiano que ha conocido al Señor tiene poder sobre todas las tinieblas, y ese cristiano, como estoy diciendo, tiene que enfrentar batallas, tiene que enfrentar guerras. Cuando tú aceptaste a Cristo, no quiso decir que los problemas iban a dejar de existir. Al revés, puede que vengan muchos más problemas. La diferencia es que ahora con Cristo vas a tener victoria sobre todos esos problemas que tienes. Vas a tener fe, vas a tener confianza. Pero necesitamos tener esa puerta bien fuerte. Es interesante ver que ¿quién construyó esta puerta? Los sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdotes estamos hablando de aquellos que tienen una comunión con el Señor, con Dios, los que tenían la comunión y eran como mediadores entre Dios y los hombres, eran los que mediaban a Dios por todos los pecados de la humanidad, llevaban los sacrificios. Un sacerdote es un mediador. Entonces, tú y yo, como cristianos, somos mediadores y somos alguien que tiene una relación con Dios. Entonces, es imprescindible que en este paso de esta puerta tengamos claro eso, de que tenemos que tener una relación con Dios. Muy bien. Y luego algo muy interesante, ¿no? Porque tenemos que ver desde la perspectiva de Dios cómo es un caballo, qué es lo que significa caballo, y ya hemos visto que es fuerza y batalla, pero cómo describe el Señor, cómo describe a los caballos. Podemos leerlo en Job 39, del 19-25. Ahí vamos a ver cómo Dios describe al caballo. Y está diciéndonos cómo tiene que ser la actitud de esta puerta, porque esta puerta se llamaba así, de los caballos, porque era donde estaba emplazado, cerca del palacio,
y cerca de donde estaba todo el cuerpo de guardia, de soldados, de guerreros, de gente que iban a la batalla para defender la ciudad de Jerusalén. Ahí es donde se reunían los soldados y iban montados en caballos. Entonces, esta puerta nos está hablando, como bien indica el significado de caballos, fuerza y batalla. Esta puerta es la puerta de la guerra, de que los cristianos estamos en guerra, aunque no lo quieras creer, pero tú estás en una batalla, en una guerra que, como dice el Señor en Deuteronomio 3:22, el Señor pelea con nosotros. Él está peleando nuestras batallas. Él es el que mejor lucha. Muy bien, y luego dice también Zacarías 4:6, que no es con fuerza ni con ejército, no físicos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pero que tenemos guerra, hay guerra. Yo siento darte esta mala noticia, pero yo sé que muchos huyen de esto, pero tú tienes un enemigo. Y ese enemigo, como estábamos diciendo, es Satanás, el cual su nombre significa adversario. Dice la Biblia, vuestro adversario, dice, pelea contra vosotros. Entonces, el adversario que identifica al diablo, a ese derrotado por Dios, ese es nuestro enemigo y todos sus ejércitos que luego entraremos. Pero dice Job, el 39, del 19 al 25, ahí puedes ver cómo Dios ve al caballo y le está identificando esta puerta. Nos está dando una explicación de cómo es un caballo. Y dice algo interesantísimo, algo que tiene este animal es que nunca retrocede. El caballo no está hecho para marchar hacia atrás. Los caballos siempre están hechos para marchar hacia adelante. Un caballo que ya vaya hacia atrás, si lo has visto, es porque lo han entrenado de tal forma que el caballo al final retrocede porque tiene un jinete que le ha enseñado. Pero un caballo, naturalmente, él nunca va a retroceder. No es un animal que retroceda, es un animal que siempre avanza y avanza. Y dice ahí en Job, Dios describiendo al caballo, que es el animal que no se esconde de la batalla, que no huye nunca de la batalla, que escucha el sonido de las lanzas, de las espadas, de la gente matándose, y él avanza y pelea, no tiene miedo. Así es el cristiano que ha conocido a Dios, el que tiene a Dios en su corazón. Es alguien que no retrocede a pesar de que hay guerra, de que hay batallas, no retrocede el Hijo de Dios, el cristiano, la hija de Dios, siempre está avanzando, siempre, aunque oiga guerra, avanza y avanza. Entonces, esta es la primera enseñanza que podemos ver aquí tan interesante acerca de la puerta de los caballos. Y luego está diciendo, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes y dice, cada uno enfrente de su casa. Fíjate que aquí ya no es como las anteriores lecciones, donde estábamos viendo que tenían ayuda de tal, venían los tecoitas, venían los ayudantes del templo, etcétera, ¿no? En otras lecciones. Aquí está diciendo cada uno enfrente de su casa. Cada uno estaba construyendo la parte que le tocaba en su casa. Porque aquí estamos hablando de que esta es tu parte que tú tienes que hacer. Que no la tiene que hacer nadie por ti. Cada uno enfrente de su casa. Tú eres el soldado que está montado en este caballo y que tienes que hacer guerra. Y la tienes que hacer tú. No la tiene que hacer el vecino, no la tiene que hacer el pastor, no la tiene que hacer alguien que puedas estar viendo por internet, algún predicador, no la tiene que hacer una oración mágica de repente. Dice, oye, yo voy a ir a que me oren y que ahí me hagan cualquier cosa y yo ya sea más que victorioso. Tú eres más que vencedor por Cristo, hermano. Pero de la batalla no te libra nadie. Eres más que vencedor. Tienes que luchar la batalla, de todas formas. Cuando el Señor le dio la tierra prometida a sus hijos, le dijo, id y poseed la tierra que yo os he dado. Ir y tomar la tierra. Le dio la tierra era de ellos, de los hijos de Dios, tenían que entrar en la tierra, pero en esa tierra habían gigantes y Dios no se puso a matar gigantes. La tuvieron que matar los hijos de Dios, los tuvieron que eliminar a todos esos gigantes que habían en esa tierra. Es decir, Dios te da la victoria, pero tú y no nadie más tienes que lucharla. Por eso está diciendo que cada uno tiene que luchar, cada uno enfrente de su casa. Cada uno de nosotros somos unos guerreros para defender esta casa, esta alma que Dios te ha dado, y tu casa, esta alma interior, pero también el exterior. Tu casa, tu familia, tu mujer, tus hijos, tu esposo. Lo que Dios te ha dado, tienes que defenderlo tú. Y no puedes estar dependiendo de que te estén orando. Por supuesto que los pastores es un privilegio, es un placer cuando viene una oveja y dice, pastor, ore por esta situación.
y es un privilegio y nunca molesta a un pastor orar por esa oveja. Pero sí que es verdad que no puedes depender de eso. No puedes depender de nada ni de nadie, solamente de Dios. Y tienes que luchar tus batallas porque van a venir flechas, van a venir guerras, van a venir enemigos, van a venir muchas cosas a tu vida. Y en todo momento no van a estar esos pastores. Y una oración que te hayan hecho hace tiempo no va a durar para toda tu vida cristiana. Entonces, tú necesitas tener un cuarto, como hay una película muy buena, se llama Cuarto de Guerra, que si no la has visto te recomiendo que la veas, que tú tengas un lugar donde tú pelees, donde tú ores y ores tú. Muy bien, entonces esta es la lección del tú. Hay un profesor, Alejandro Abraham, que me gusta mucho, que él habla una lección, la lección del tú. Si nadie pelea, pelea tú. Si nadie lee, lee tú. Si nadie construye, construye tú. Si nadie defiende, defiende tú. Si nadie ora, ora tú. Entonces, esto me gustó mucho ese detalle y te lo repito para que se nos quede. Tú eres quien tienes que luchar. Cada uno lucha enfrente de su casa. Entonces, aquí tienes que tomar tu lugar. Y vamos a pensar, luego entraremos en el tema de ejército para que lo entiendas, pero que en el ejército tú imagínate a un soldado que él dice, oye, pues yo no voy a luchar. Pues en cuanto un soldado de ellos dice, yo no quiero que haya lucha, yo no creo que exista el mal, yo no creo que exista el enemigo, y el soldado suelta el arma, suelta el casco, lo suelta todo, pues lo peor es que van a dispararle a él porque no se ha cubierto y además está abriendo un flanco, está abriendo una debilidad en las fuerzas de su ejército. Así que tú tienes que tomar conciencia de que necesitas defender el alma. No solamente construirla, no solamente cuidarla, no solamente decir, bueno, voy a construirla, voy a cuidar mi vida. Hemos estado en otras puertas, pues construyéndola y cuidándola, mimando el alma, sino que además también tenemos que entrar en batalla. De hecho, aquí en la historia de Nehemías, si podéis leer, al final los Sanbalats y toda la gente, los paganos, los que estaban en contra, todas las tribus de alrededor que no querían que Jerusalén se construyese, hicieron un complot, se unieron en contra de Nehemías y de todo el pueblo para parar la construcción. Y los atacaron, o sea, pasaron de las palabras, de las amenazas, al ataque, o sea, atacaron, porque para que entiendas, sigue leyendo aquí este libro de Nehemías y te vas a dar cuenta de esta historia que te estoy contando, de que fueron atacados, no solamente verbalmente, o sea, el ataque no fue solamente que los amenazaron, o sea, al final hubo un ataque, de tal manera que Nehemías dijo, bueno, esto está claro lo que hay que hacer, tenemos que seguir construyendo. Entonces hay que seguir construyendo. Entonces, con una mano vamos a estar construyendo con el ladrillo y con la otra mano la espada. Y mientras construían, batallaban. Y la vida de cristiano tiene que ser así. O sea, tenemos que estar orando, luchando la batalla y vamos a ir creciendo. Pero necesitamos tener claro que en una mano construimos y somos edificados y bendecidos, muy bien. Pero en la otra mano, la batalla. Espero que te haya quedado claro que esto es una lucha de todos, de que esto no es como algunos que escucho que dicen, no, es que a mí la intercesión, la oración, a mí eso no me va y tal. O sea, una cosa es que tú no vayas a la reunión de oración porque o no tienes tiempo, no te sientes, o por cualquier cosa, ¿vale? Que mi consejo es que vayas. Pero que de ahí a que no ores porque no lo sientes, ahí estás cometiendo un grave error que te va a afectar a ti, a tu vida espiritual, porque vas a estar dejando pasar a esos enemigos y vas a estar perjudicando al cuerpo que perteneces porque no estás orando por los demás. Así que necesitamos la oración. Yo necesito de tus oraciones. Los pastores necesitan de que haya una iglesia que está orando como estaba orando para que las puertas de la cárcel se le abriesen a Pedro. Gracias a Dios que había una iglesia que oró. Así que el llamado de la oración no es para los intercesores específicamente. Que te quede bien claro esto. El llamado de la oración es para todos. Los cantantes, los profetas, los que ponen la mesa, los que quitan la mesa, el que barre, todos necesitamos tener un tiempo de oración con el Señor. Muy bien, y como dijo, creo que fue, Benjamin Franklin, no se puede construir una nación sin oración y sin Biblia.
un presidente de un país dijo que tenía que orar. Y también este fue Abraham Lincoln en decisiones muy importantes, cuando hacían un consejo y había allí con sus ministros y tenían una decisión muy importante, lo que hacía Abraham Lincoln, decía, discúlpenme 5 minutos. Se iba a su cámara, a su cuarto, a su despacho personal y se ponía a orar, el presidente de una nación como Norteamérica. Bueno, hace poco he escuchado que Donald Trump promulgó un día de oración, de ayuno creo que también, y estuvieron ahí orando. Muy bien. Presidentes creo que de Guatemala, de El Salvador también se han unido en oración. Lo más seguro y segurísimo que esos países van a ser muy bendecidos por el Señor. De la misma manera, tú tienes algo que batallar. Muy bien. Pues continuamos porque es importante que si vamos a ir a una batalla, si vas a ir a una guerra, pues necesitamos para ir a esa guerra, como todo buen soldado, llevar una buena armadura y saber cómo se lucha en la batalla, cómo se guerrea en esa batalla. Así que para entender cómo se batalla tenemos que vamos al Nuevo Testamento y vamos a aprender nuestra armadura, la armadura del cristiano, vamos a aprender nuestras armas, tenemos unas armas, o sea, tú no te vas a ir a la batalla así como voy yo ahora mismo, con el suéter, tú vas a una batalla y vas bien uniformado y Dios ya ha preparado, Dios ya tiene preparado esta armadura. La vamos a encontrar en Efesios capítulo 6. Acompáñame a Efesios capítulo 6 y empezamos esta segunda parte de lección donde vamos a aprender cuál es esta armadura. Muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. ¿Lo tenéis todos? Decirme amén. Muy bien. Vale, pues 6:10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vale, entonces aquí el primer punto que encontramos para recibir esta armadura y para entender, este punto es bueno porque vamos a entender que realmente estás en una batalla, la Biblia te lo va a estar explicando ahora en este capítulo del Señor, donde Pablo está hablando a la iglesia y entonces vamos a recibir tanto la armadura como la enseñanza de por qué y contra quién estamos en esa batalla. Y lo que dice es, fortaleceos en el Señor. Y lo primero que entendemos aquí, comprendemos, y que tu alma tiene que asimilar, es que tus fuerzas no tienen que venir de ti. Esta pelea, esta guerra, las fuerzas no vienen de uno mismo, porque uno, ante la crisis, ante el dolor, ante todas las cosas que nos suceden, uno al final en sus fuerzas desfallece. Hasta el más pintado, hasta el más fuerte, hasta el que más listo, todos, ante un momento de crisis, todo el mundo, sean ricos, pobres, más poderosos, menos poderosos, inteligentes, sabios, todos, como está demostrando ahora mismo este virus que está asolando la Tierra. Hasta los más poderosos están diciendo, no sabemos ya qué hacer. Porque cuando alguien poderoso ve como familiares suyos mueren por un ser microscópico, ¿qué es lo que pasa? Que ahí han dicho, hasta aquí llegó mis fuerzas. Por eso tenemos que entender que dependemos totalmente en la batalla de Dios. Yo no puedo enfrentarme a los problemas diarios, no puedo vencer si no es con Dios. Así que tengo que estar fuerte en el Señor, tengo que estar fuerte en conocer a Dios, tengo que conocerlo. Se dice, fortaleceos en el Señor, ser fuertes en mí, confía en mí, descansa en mí. Esa batalla que tú estás luchando, no la estás luchando solo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo voy a pelear por ti. Tú eres más que vencedor. ¿Por qué dice más que vencedor? Cuando está explicando que es más que vencedor, el símbolo, la imagen para que lo entiendas, es que imagínate que yo soy boxeador. Cuando yo era más chaval, me apunté a boxeo, me gustaba mucho. Entonces, yo imagínate que al final me dedico al boxeo y yo me iría esta noche al ring a batallar, a pelear por ese sueldo que tengo que ganar para mi casa. Y entonces batallo, pego, me pegan a mí también, naturalmente que el que da también recibe. Y yo, pues cuando he ganado la batalla he dicho, soy un vencedor, soy un campeón, aquí traigo el dinero. Y cuando yo llego a mi casa, allí me recibe mi mujer con 2 besos, ¿verdad? Y una sopa caliente y con un paño para todos los moratones, pero también así con la mano diciendo, trae para acá la paga. Ahí ella es más que vencedora, porque ha vencido sin pejarse y sin tener moratones como yo. Así que
Eso es lo que somos nosotros, más que vencedores, porque Dios peleó, Dios está guerreando con nosotros y nos ha dado la victoria en el nombre de Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña de que tenemos batallas diarias, luchas, y ahora vamos a ver que hay ciertas áreas por las que tenemos que luchar, igual que el pueblo hebreo tuvo que luchar entrando en esa tierra prometida que Dios le había dado la victoria, pero tuvieron que cortar unas cuantas cabezas de gigantes. De la misma forma, iglesia. Así que fortalécete en el Señor confiando de que no son tus fuerzas, de que tu mejor fortaleza, la mejor fuerza tuya, es cuando te pones de rodillas. Cuando tú te pones de rodillas, el Señor se levanta por encima de ti. Puede que haya gigantes, puede que haya gente muy grande en tu contra, pero tú lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas, orar, y se va a levantar tu gigante, que es Jesucristo. Sigue diciendo, vestíos, en el versículo 11, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Mira lo que dice aquí, de toda la armadura de Dios. No de una sola pieza de la armadura. No es que yo, como yo soy pastor, llevo solamente que yelmo. No, yo como soy de la alabanza, llevo solamente que la guitarra. No, yo como solamente soy de la oración, llevo el pectoral. No. Esto es para todo cristiano, para todos los hijos de Dios, y es toda la armadura de Dios. No puedes estar más fuerte en un área que en otra área. Siempre repito lo mismo, como el apóstol Pablo, no he rehusado de anunciaros todo el Evangelio. Tenemos que conocer la Escritura desde la A hasta la Z. Tenemos que saber muy bien quiénes somos y batallar en todas las áreas, no solamente en un área solamente. Toda la armadura de Dios. Tenemos que ir a la guerra bien vestidos. Dice, vestíos. Esto es como contaba, no sé si algunos se acordarán, de un humorista que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Gila. Ya murió el hombre, y él cogía un teléfono y hacía como que estaba hablando con el enemigo y se ponía ahí y tenía unos monólogos, buscarlos en el YouTube. Yo me parto de risa, os lo comparto para que también lo veáis. Y él se ponía ahí a hablar con el enemigo y decía, es el enemigo, oiga, que no me quedan balas, que si me puedes prestar unas cuantas balas, que yo no he traído hoy a la guerra balas y a ver si me pueden ustedes acercar unas cuantas balas. O también tenía otro chiste muy bueno de ellos que decía, oiga, que vamos a la guerra, que sí, que tenemos que guerrearnos, pero puede parar un poquito la guerra, que ahora va a jugar el Real Madrid-Barcelona y quiero ver el partido. Entonces, como anécdota lo digo, pero es importante aprenderlo, porque tú no puedes ir a una batalla desnudo. O sea, tú no puedes ir a una batalla sin balas como iba Gila en esta ocasión, ¿verdad? Tú tienes que llevar a la batalla, tienes que llevar toda la armadura. Tienes que estar bien pertrechado y con todas las piezas de la armadura. Entonces vamos a ir investigando qué piezas son estas tan buenas para nosotros guerrear. Muy bien. Y dice, contra las asechanzas del diablo. La traducción para esta palabreja, porque hay muchas palabras que a veces suenan así raras y hay que tomarle atención. Asechanzas significa estratagemas, trucos, trampas. Es decir, que el diablo va a poner trucos, trampas. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Apocalipsis 12:9, que dice que el gran dragón, el diablo, dice que es el que había engañado al mundo entero. Es decir, que Satanás, si tiene un poder, es el de engañar al mundo entero. Así que mientras estemos en esta tierra, en este mundo, tenemos que saber que el adversario es un engañador. Muy bien, entonces seguimos ya sabiendo que él va a poner trampas, es inevitable, hay trampas. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha, aquí es cuando ya aprendemos de que hay una lucha, hay una lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra humanos, sino contra, y lo primero que pone, principados. Muy bien, entonces aquí va a empezar a dar una serie, un listado de nuestros enemigos, de esos que están en nuestra contra, que van a traer trampas, van a traer métodos, van a hacer para que podamos caer. Los principados son los de rango más superior que tiene Satanás. Entonces, principados, como su propio nombre indica, es que es el principado que está como príncipe en una región. Así que en cada región el diablo tiene a diferentes principados. Vemos, por ejemplo, lee el libro de Daniel y ahí vas a encontrar cuando Daniel está orando y Miguel
dice que no ha podido responderle a esa oración porque el príncipe de Persia, un enemigo poderoso, que había un principado, ese principado se había opuesto. Lo puedes leer eso mejor en Daniel. Después dice poderes. Esos poderes son todos los soldados que llevan todos estos en este principado. Es decir, que en cada ciudad, en cada territorio, en cada población hay un príncipe y que ese príncipe tiene unas potestades, tiene unos soldados. Entonces, tenemos que saber que son millares, esos son muchísimos. Dice después, contra los gobernadores de las tinieblas, los gobernadores de este siglo, además dice, de este tiempo. Aquí está hablando de que en cada tiempo el enemigo está poniendo unos gobernadores. Casi siempre esto lo que significa, dicen los teólogos, he estado estudiándolo un poquito más profundo, son al final gente, personas, son gobernadores que son influenciados por el enemigo. Y vamos a ver cómo en muchos países, en muchos sitios, hay gobernadores que dictan leyes en contra de los cristianos, en contra de la Iglesia. Y después dice huestes de maldad. Esos son todas las legiones y legiones de demonios que atacan a las personas. Muy bien, contra todos esos es con los que tenemos que batallar. ¿Y por qué te he dado toda esta descripción y por qué la Biblia lo dice? Porque tenemos que tenerlo en cuenta para que cuando en nuestras oraciones, cuando estamos guerreando, yo me acuerdo muy bien de esto. Y entonces, cuando estoy orando, estoy echando fuera y destronando a todo principado de la ciudad donde yo estoy viviendo, declarando como hijo de Dios, que somos hijos de Rey de Reyes, de Señor de Señores, que ellos están vencidos por la sangre de Cristo y que los hijos de Dios tomamos autoridad y los echamos fuera de todo territorio. También cuando vemos, por ejemplo, los gobernadores que dictan leyes contrarias a la palabra del Señor, nos movemos no en contra de la persona, sino en contra del espíritu de esa persona. Muchas veces en las iglesias hay confrontamientos entre hermanos, porque el hermano me dijo o aquella persona me hizo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que esa persona, al igual que Pedro, cuando estaba diciéndole a Jesús, Jesús, no vayas a Jerusalén, y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Entonces, Pedro no estaba endemoniado, no tenía ningún demonio dentro, pero sí había una influencia. Por eso, nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra tu esposa, no es contra la suegra, de verdad que no, hay que bendecir a las suegras. Es contra cosas, contra espíritus, contra demonios. Y eso, aunque para algunos de los que sois nuevos os parezca raro, existe, es un mundo espiritual que existe, que es real, pero que están vencidos cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús y los echamos fuera. Muy bien, y entonces dice ya el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Es decir, cristiano, vienen días malos. No todos los días van a ser jauja, vienen días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, entonces Pablo va a empezar ahora a describir esta armadura y dice que nos pongamos toda esa armadura para poder resistir. Entonces, la armadura que Pablo estaba viendo, Pablo vivía en el Imperio Romano, tanto Judea como Roma, hasta España, todo Italia, Grecia, toda esa zona pertenecía, y Turquía, toda esa zona pertenecía al Imperio Romano. Y los soldados que él veía eran soldados romanos. Entonces, el referente que le está dando a la Iglesia en esos momentos, que lo entendían muy bien todos, eran esos soldados romanos que muchas veces a Pablo lo tuvieron detenido y lo custodiaban y todos esos soldados. Entonces, podría ser, si dejamos volar la imaginación, de que mientras Pablo estaba escribiendo eso, estaba un soldado en la puerta de su celda y él estaba viendo a un cristiano vestido con esa armadura. Te la he sacado aquí por la impresora para que puedas ver cómo era esta armadura del Señor. Y ahí veis las diferentes piezas. Y lo que el Señor está diciendo es que nos pongamos toda esta armadura. ¿Veis? Están señalados, luego podéis poner un pausa en el vídeo e ir señalando viendo y estudiando cada parte de esta armadura que vamos a ir tocando ahora.
Muy bien, dice, estad firmes y decir lo primero. El primero que vemos en el punto número 1 es el cinturón de la verdad. Mira bien, porque en cada sitio te da, a cada pieza de la armadura, le da un adjetivo. En este caso es el cinturón de la verdad. Que tenemos que estar firmes y ceñidos ¿con qué? Con la verdad. Vale, muy bien, entonces hay que entender que ese cinto, que lo habéis visto aquí señalado, aquí en medio, aquí, es el que tenía el cinturón, este soldado romano tenía el cinturón, ¿y para qué servía ese cinto romano? ¿Y por qué dice además que tenía que estar bien ceñido, bien apretado? Porque por el cinturón pasaba la cota de malla, el pectoral, la espalda, donde ellos enganchaban la espada, donde la capa era sujetada a su capa por la parte de atrás. Es decir, que toda la armadura fundamental de los órganos vitales fundamentales estaban sujetos por ese cinto. Si ese cinto no estaba bien sujeto, pues ¿qué pasaba? Que la coraza se caía, que la espada se le podía caer, que se le podía mover todas las cosas de esta armadura y entonces no tener una buena sujeción en la batalla. Por eso es tan importante estar muy ceñidos en la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo dice la palabra que es padre de mentira. Y Jesucristo dice que Él es la verdad. Así que el diablo siempre va a tratar con mentiras, va a venir a nosotros con mentiras, va a venir con mensajes, va a venir siempre con palabras, porque ese es su poder, el poder de la mente. Esta batalla que estamos luchando, es una lucha más bien mental. El campo de batalla al final, donde se genera toda esta guerra, es en la mente, porque no la estamos viendo físicamente, no estamos viendo esos dardos y esas espadas viniendo físicamente, sino es algo mental, es algo espiritual, es algo interno. Entonces el diablo juega así, juega internamente. Y él es padre de mentira. Va a estar con mentira. Mentiras tales, pues por ejemplo, ¿para qué vas a la iglesia? Son todos unos hipócritas y unos falsos. No hace falta que te congregues. No hace falta estar ahí en la iglesia. Te han hecho daños y te han hecho daños que no son cristianos. Mira al pastor, mira aquello, mira esto. O con cosas como... Tú no eres santo, tú pecas, tú te equivocas y tú no mereces ir a la iglesia, tú no deberías de ir. O pensamientos de que no hagas caso, Dios no existe, etcétera, etcétera. Te he dicho unos cuantos. Pero la batalla es así, es mental y va a estar así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que conocer a Jesucristo más y más, que es la verdad. Y conocer quiénes somos nosotros. Por eso dice, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué verdad es esa? La verdad de que eres hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Este versículo es importante que te lo aprendas de memoria, es muy bueno. Yo sé en quién he creído, dice la palabra del Señor aquí en segunda de Timoteo 1, 12. Y que a quien he creído, yo sé en quién he creído, sé en quién estoy seguro, sé en quién creo, sé cómo es Dios, conozco a Dios. Y que es poderoso, Él es poderoso para guardarme, para guardar mi depósito para aquel día. Puede que yo no sea muy fuerte, puede que yo no tenga muchos méritos, pero Él sí que es poderoso. Entonces, ¿con qué se anula la mentira? Con la verdad. Así que tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer la palabra que Cristo dijo, que es Jesús para nosotros, para que esa verdad pueda confrontar a la mentira. Es importantísimo que esto esté bien ceñido, bien apretado, que este término de la verdad lo tengamos bien claro, que conozcamos bien qué es lo que Jesús dice que somos nosotros. Yo sé en quién he creído, tienes que saber muy bien quién es Dios y qué es lo que dice que quién eres tú. Si eres linaje escogido, eres real sacerdocio, tienes que saber todos esos adjetivos como hijo para que conozcas la verdad y puedas rechazar la mentira. El rey Acab, ¿sabes cómo murió este rey? Este rey murió porque un enemigo lanzó una flecha y se le coló por una hendidura que había en su armadura. Entonces, esto quiere decir que no estaba bien ceñido, no estaba bien apretada esa armadura. Entonces, por el huequecito se le entró esa flecha al rey Acab y murió. Eso está en Primera de Reyes 22, puedes leer esta historia. Muy bien, seguimos. Sigue diciendo, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y
vestidos con la coraza de justicia. Muy bien, entonces la coraza es todo el pectoral que estáis viendo, todo ese pectoral que lo cubría todo, desde el cuello hasta ahí, hasta los hombros, lo cubrían todo, ¿veis? Porque, ¿qué es lo que protegía? Protegía los órganos vitales del cuerpo, el corazón, el hígado, todos esos cuerpos vitales que una espada con una simple flecha, si tocaba, pues al final moría. Entonces, es vital de que ese cinturón esté bien apretando esta coraza, y que dice que es la coraza de qué, tenemos que ver de qué es, de justicia. ¿Qué es la justicia según la palabra del Señor? Pues Salmo 119, versículo 172. Y ahí vamos a ver qué es para Dios la justicia. Dice la palabra: sus mandamientos son justicia. Sus mandamientos son justicia. Lo que Dios habla en su palabra, lo que Dios demanda en su palabra, eso es lo que Dios ve como justicia. Lo cual nos está diciendo que nuestra coraza, nuestros órganos vitales, todo este pectoral que tenemos, tanto el pectoral como la espalda, que también lo cubría todo, porque aquí no se ve en la imagen, pero la coraza también pasaba por atrás. Una vez escuché a alguien que decir, no, pero es que la parte de atrás entonces estaba descubierta. No. O sea, mira un soldado romano, la armadura también pasaba por la parte de atrás porque son órganos vitales y se cubría todo. Entonces dice que es justicia y que son los mandamientos de la justicia. Esto nos enseña que tenemos que vivir una vida conforme a la obediencia a Dios, diciéndole que no al pecado, porque todo pecado es injusticia. Y que tenemos que creer que somos justificados. Esa justicia nosotros por nosotros mismos no podemos cumplirla, nunca la hemos podido cumplir el ser humano, pero Cristo sí que lo hizo. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:24 que somos justificados por gracia. Sí que tenemos que saber que somos gente que tenemos que obedecer la palabra basados en los 10 mandamientos. Yo te aconsejo que aprenda los 10 mandamientos de memoria. A mis hijos se los he hecho aprender desde pequeñitos. Los 10 mandamientos son fáciles de aprender para que entendamos lo que Dios habla pecado y que esos pecados son esas flechas que se meten por esa coraza. Pero si nosotros vivimos una vida de santidad, alejándonos de esas cosas, y cuando caemos tenemos claridad en que somos justificados por su gracia, Romanos 3:24, pues entonces tendremos seguridad en nuestra coraza. El siguiente es, en el versículo 15, calzados con el Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Muy bien, aquí entramos en que aquí hay algo interesantísimo, porque estamos hablando de que la armadura es para defenderse y para atacar, ¿verdad? Y cuando está hablando del Evangelio de la paz, está hablando de la gran comisión, está hablando de Mateo 28, donde Jesús dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces está diciendo que el evangelismo, el predicar, el compartir nuestra fe, el decir al vecino, el decir a la gente, oye, Jesucristo te ama, arrepiéntete, busca al Señor, etcétera, como tú tengas que compartir, predicar el Evangelio es parte de la armadura. Ser evangelista, evangelizar, predicar, de la forma como tú quieras. Hay veces que ahora, sobre todo con internet, podemos pasar simplemente una imagen donde ahí estemos compartiendo un versículo, una carta a un amigo, un WhatsApp, un cartel en algún sitio puesto. Evangelizar es parte de la armadura. Aquí entramos lo mismo que con la oración. La oración y el evangelismo no es para un ministerio específico en la iglesia. Lo hemos hecho así por traer un orden en la iglesia. Y sí que es verdad que hay unos dones manifestados mayores en otros de evangelismo y de oración, y que esas personas con esos dones se mueven en ese sentido. Pero en la primitiva iglesia, la iglesia, cuando nació, todos predicaban, todos oraban, porque es natural que tú quieras compartir esto bueno que tú has recibido.
Yo, por ejemplo, si sé hacer una buena paella, lo que quiero hacer es compartirla contigo porque te amo y espero que tú también hagas lo mismo y me puedas invitar algún día a esa paella, porque hay que compartir lo bueno. Y compartiendo el Evangelio, está diciendo que estás defendiendo tu alma, estás haciéndote fuerte, te estás fortaleciendo, está habiendo una armadura fuerte en ti, te está haciendo más fuerte el predicar el Evangelio, predicar de Cristo, predicar de Jesús, te hace más fuerte. Muy bien, el siguiente es el escudo de la fe en el versículo 16. Mirad bien cómo es el escudo de un romano, ¿vale? Pensar que no es un escudo cualquiera, no es un escudo como el de un vikingo o el de un bárbaro, o cualquiera que habéis visto. ¿Por qué os digo que lo miréis bien? Porque era muy largo. Al revés de como los vikingos, otros que era redondito, el escudo de la fe, y además está diciendo, sobre todo, es decir, por encima de todo, esto es lo más importante, está diciéndote, sobre todo, y por eso este escudo es tan grande, porque está diciendo, esto sobre todo, esto es importantísimo. Tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podéis apagar todos esos dardos, las flechas de fuego del maligno. Van a venir ataques en modo de tentaciones. Van a venir ataques en contra, en forma de tribulaciones, de opresiones. Esas tentaciones que vas a estar recibiendo que son normales, que vienen y que la Biblia dice que vamos a ser tentados, por supuesto. Y que el diablo va a estar ahí probando, va a estar tentando, ¿verdad? Entonces dice que esos dardos van a venir. ¿Con qué lo vamos a vencer? Con la fe. Con la fe. Por eso dice, sobre todo, si algo tenéis que tener es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios también que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Sin fe no se puede hacer nada. Cuando hablamos de héroes, hablamos de los héroes de la fe. La fe lo que hace es conquistar lo invisible, cree lo imposible y recibe todo eso que no existe, lo recibe. Eso es la fe. Hebreos capítulo 11, que aunque no lo está ya teniendo en sus manos, ya cree que lo tiene. ¿Entiendes? Me estoy explicando lo que es la fe. La fe es creer en la oscuridad lo que creíste una vez en la luz. La fe es lo que no tiene que faltar nunca al creyente. Cuando el enemigo pidió a los discípulos para ser zarandeados, para ser probados, para ser oprimidos, el Señor no hizo una oración reprendiendo al diablo. No dijo, pues no vas a tocarlos. Le permitió tocar y lo que dijo, dice, he orado por vosotros, no para que no seáis probados, no para que no vengan pruebas, no para que no vengan esos dardos. He orado por vosotros para que vuestra fe no falte. Por eso la fe que tienes que tener es una fe que no está basada en el sentimiento, según te encuentres. Eso sería un sensual que dice la palabra. Juan, creo que es Juan, dice los sensuales que no tienen al Espíritu. Sensuales no se refiere a aquellos que se están fijando solamente que en el sexo. Se están a lo mejor fijándose en eso. Eso es parte. Sensuales aquellos que se mueven por el sentimiento. Nosotros los cristianos que hemos recibido a Cristo ya no nos movemos por lo que sentimos, sino por la fe, porque esperamos en Dios. Tenemos esperanza en el Señor de que Dios nos librará, no serán nuestras fuerzas, aunque todo el mundo se esté desmoronando alrededor, nuestra casa va a permanecer en pie. Amén. Así que esta palabra de fe tiene que ser importante. Este escudo es muy importante. Y ya también dice el versículo 17 en su primera sección, el yelmo de la salvación. El yelmo se refiere al casco, justamente en la cabeza. Entonces, ¿qué está hablando ahí? De tener una mente renovada, como dice la palabra de Dios. Renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Que tengamos una mente puesta en Cristo, una mente puesto en las cosas del Señor, confiando y diciendo a esta mente, diciéndole, recuerda, eres salvo por fe. Recuerda, eres hijo de Dios. Recuerda, perteneces a Cristo. Recuerda, estás escogido por el Señor. Recuerda, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te rescata del hoyo, el que sana todas tus enfermedades. Recuerda, así que tenemos que andar con la mente renovándonos en el espíritu de nuestra mente con el Señor. Y lo último dice, y
con la espada del Espíritu, versículo 17, y ahí vemos esa espada, ¿verdad? 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, te das cuenta que la espada romana, como os he enseñado en la ilustración, ¿veis? La espada romana era una espada cortita, no era una espada como la de la Edad Media, que era súper larga, súper grande. Era una espada cortita. ¿Qué quiere decir? Que la espada tenía que estar muy cerca del pectoral, del pecho del soldado, con su escudo, y ellos permitían, que sabían que el enemigo iba a venir, y cuando iba a venir sacaban la espada y atacaban al enemigo. Pero la espada era cortita, era cercana, tenía que estar siempre muy cerca. ¿Qué te está diciendo? Que la palabra de Dios tiene que estar cerquita de ti, no tiene que estar alejada, no tiene que ser una lanza, no se lanza, no es una flecha, no es una espada, un mandoble medieval, sino que es una espada romana corta, que quiere decir que está cerquita de nosotros. Muy bien, y para acabar, para finalizar esta lección, algo importantísimo que creo que el Señor además me mostraba acerca de este ejército romano, de los ejércitos que nos identifican a nosotros. Dice, antes de acabar ese último punto, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo. Versículo 18, orando en todo tiempo, ahí lo veis. La mejor posición del soldado es de rodillas. Ahí es donde mejor batalla ese soldado. Muy bien, y para acabar, quiero explicaros cómo los romanos, cómo estos ejércitos pudieron arrasar con Europa, con parte del Medio Oriente, con el norte de África, arrasaron y fue el imperio más longevo de todos los que han habido. El imperio más largo que ha habido, el más longevo, es el imperio romano. ¿Cómo pudo ser? Porque su sistema de guerra era un sistema impresionante. Al final Roma cayó por la decadencia, algo que permitió el Señor, y todos los bárbaros, todas las huestes bárbaras, pudieron acabar con ellos por la decadencia. El cristianismo además dividió completamente al imperio, le quitó las fuerzas para que el cristianismo pudiese extenderse hasta todos los confines de la tierra. Fue todo un plan de Dios, pero esta forma de ejército era invencible. No pudieron con ellos los bárbaros, no pudieron con ellos los vikingos, no pudieron con ellos las tribus de Rusia, no pudieron con ellos las tribus del norte de África. Nadie pudo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos atacaban de la siguiente manera. Mira, esta es una formación llamada anteestudo, o mejor conocida, más conocida como formación en tortuga. Así es más gracioso y más fácil de recordar. Formación en tortuga. Entonces, esta formación nos está hablando de que cuando ellos iban a la batalla, ellos no iban como soldados únicos por un sitio, yo ataco por aquí, tú atacas por allá, y cada uno que ataque a la hora que le dé la gana. Como Gila decía a lo mejor, oye, que son las 3, que no me viene bien ahora hacer la batalla, que si podemos hacer las 5:30, que tengo que hacer la siesta, ¿vale? Entonces, no como Gila, sino que todos atacaban al mismo momento, todos defendían y todos se protegían unos a otros. Así que formaban esta tortuga, ¿verdad?, que tenía ese caparazón de escudos por arriba y por abajo, ¿lo veis? Entonces, atacaban con flechas por arriba, no moría ninguno, porque yo estaba cubriendo al otro hermano que tengo ahí detrás. Por delante no podían, por el lateral tampoco, por ningún sitio podían atacarlos. Y así lo que hacían era ir acercándose, se iban acercando cada vez más al enemigo, por eso la espada era corta, y cuando ya los tenían entre la espada y la pared, como se suele decir, cuando ya lo tenían ya al final, los machacaban solamente que sacando la espada y matándolos. No moría casi ningún soldado romano. En todas las guerras mueren, por supuesto, pero ellos no morían. ¿Qué te estoy queriendo decir con eso? Pues quiero acabar con estos dos versículos. Efesios 4:16. Ahí en Efesios 6, vamos un poquito hacia atrás, Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, ¿veis? Como la tortuga, y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Cada miembro sabía cuándo tenía que poner el escudo, cuándo tenía que sacar la espada. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto nos habla de la unidad que tenemos que tener, que, como ya he repetido otras veces en otras lecciones, no somos el llanero solitario. No existen por ahí los Harry el sucio. Tú no eres ese policía que dice que trabaja solo, que yo vivo solo y trabajo solo. Estás perdido
y además no estás ocupando tu puesto en esta formación de guerra de victoria. Puede que la Iglesia no esté ganando tantas batallas, no esté siendo tan conocida, no esté predicando el Evangelio a todas las naciones por culpa de las divisiones, de las pequeñas divisiones que cada uno provoca diciendo, pues me han ofendido, me voy, no me han saludado, adiós, yo soy cristiano en mi casa, yo soy bueno, no hago mal a nadie, me quedo aquí y oro al Señor en mi casita. Entonces, cada vez esta tortuga se va quedando sin menos piezas y vamos siendo atacados. Podría ser que la Iglesia estuviese en un nivel mucho mayor, de mucho más impacto mundial, si todos estuviésemos unidos y no tuviésemos en cuenta tantas cosas. La Iglesia evangélica, en su completo, deberíamos de estar pensando más en la unidad. Y también, como Iglesia local, deberíamos de estar más en comunión, ayudándonos los unos a los otros. Jesús dijo, para finalizar, Juan 17, 21, para que todos sean, mira, este es el corazón del Señor. Este es el corazón del Señor. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno, no una división. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea. Creo que me da la razón aquí la palabra de que el mundo no puede creer si no somos uno. Así que espero que esta lección te haya ayudado, que te haya fortalecido esta área de tu vida, que te sigas fortaleciendo, que sigas creyendo que estás en una guerra y que te tienes que levantar en guerra y hacer oración y que luches bendiciendo y recordando a tu alma quién eres y uniéndote a la Iglesia. Así que nada más, me despido hasta la próxima lección, que Dios te bendiga, oro en el nombre de Jesucristo por tu vida, para que te unas, si no estás unido a ninguna congregación, corre pronto, únete a una congregación donde se predique toda la palabra del Señor, no estén enfocados solamente en un punto, donde se predique la sana doctrina de la palabra, sin ningún invento, sin quitar ni poner. Y si ya estás congregado en un sitio, únete a tu hermano, a ver cómo lo puedes ayudar, métete con el pastor y dile, ¿en qué puedo yo colaborar aquí en la iglesia del Señor? Oro por ti en el nombre de Jesús para que sea fortalecida esta puerta de los caballos, para que tomes tu lugar de guerra. En el nombre de Jesús ahora tomas el lugar que te corresponde, el lugar de un rey y un sacerdote que lucha y pelea por tus batallas. En el nombre de Jesús vencerás, en el nombre de Jesús te levantas, eres fortalecido, toma toda la armadura y vence en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.